Mi nombre es Margarita Isabel Bianchi Rivera. Actualmente estoy cursando la maestría en Derecho Penal en el módulo de Filosofía del Derecho y se me asignó el tema del libre albedrío, la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación, su diferencia con la imputabilidad, noción del derecho penal, fundamentación de los derechos humanos y el ius naturalismo y ius positivismo frente al problema de los derechos humanos. El libre albedrío, la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, noción del derecho penal. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene la libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y eso, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales. Pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como aciertos o como sus errores. De allí que el libre albedrío se extiende a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la filosofía o el libre albedrío, la responsabilidad jurídica, el nexo de imputación y su diferencia con la imputabilidad, noción del derecho penal. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene la libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y eso, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales. Pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como aciertos o como sus errores. De allí que el libre albedrío se extiende a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la filosofía o el derecho. Ética y moral. La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos ámbitos se confunden con bastante frecuencia. En la actualidad se ha ido diversificando. La ética son el conjunto de normas que vienen del interior y la moral, las normas que vienen del exterior, es decir, de la sociedad. Existen dos teorías para determinar o no la existencia del libre albedrío, que es la indeterminista y la determinista. La indeterminista se pronuncia a favor de la existencia del libre albedrío. Considera que el hombre es dueño de su conducta y entiende que no puede decidir por sí libremente, sin hallarse sometido a forzosidades ineludibles, y que a pesar de las fuerzas externas que actúan sobre nosotros y de los factores íntimos que obran en nuestra interioridad, nos sentimos libres para tomar por cuenta propia una decisión y por lo tanto nos sentimos responsables de la decisión tomada. La determinista. Se afirma que el comportamiento es el efecto de la complicadísima serie de factores que actúan e intervienen en cada momento del sujeto. Que la conducta es producto de la determinación operada casualmente por múltiples factores. De esta manera se prolonga a lo largo de los siglos a la polémica de este tema, sin que ninguna de las dos posiciones antagónicas logren invalidar plenamente los argumentos de la contraria. Para Recasens-Sitchez, se ha cometido el error de haber concebido el albedrío como algo que se puede o no tener. El hombre no tiene ni deja de tener albedrío, pues este ni es una cosa ni es una facultad. Lo que ocurre es que el hombre es albedrío, con lo cual se expresa su situación respecto al contorno que lo enmarca y su inserción en la circunstancia. Recasens-Sitchez dice que cuando digo que el hombre es albedrío, expreso simplemente su situación esencial respecto a las circunstancias que lo enmarcan y el proceso de su vida, situación que consiste en hallarse simplemente ante una pluralidad limitada y concreta de posibilidades, esto es, de caminos a seguir y por lo tanto la necesidad de decidirse por sí mismo, por cuenta propia, bajo su responsabilidad a elegir una de esas vías.
Para el sociólogo Óscar Correas, hay una voluntad jurídica formalizada por la ley, aprisionada en una fórmula abstracta que indica no cuando existe una voluntad jurídicamente válida, sino cuando hay vicios que excluyen esa voluntad, la cual precisamente por eso no es válida. La voluntad proviene del sujeto, sino de la relación social de intercambio en el cual ese sujeto se encuentra inmerso involuntariamente. Los elementos para que se presente el libre albedrío de la siguiente forma. Uno de los elementos es la capacidad. En nuestro sistema jurídico consideramos a la capacidad como un grado de aptitud que se puede obtener con la mayoría de edad. El otro elemento es la opción. De nada sirve contar con la capacidad para decidir si no existen opciones, lo cual implica que debe de existir más de una posibilidad para que esto se configure. La decisión es otro elemento para que se tenga el albedrío. Implica que la decisión es libre, pero incluso aún no siéndolo, existe la falta de opciones, la opción de no decidir. Por último, la información. Una decisión sin información no es decisión. Desde hace siglos se configuró en Europa el llamado derecho a saber. No hay que olvidar que el fin último del derecho a la información es el mejorar la calidad de las personas. Del libre albedrío sabemos que son las decisiones que toma cada ser humano, y eso está conectado con la voluntad, y la voluntad dentro del derecho penal es la piedra angular donde se analiza el delito. Ahora, por nexo de imputación, tenemos que saber que la teoría de imputación objetiva señala que todo comportamiento delictivo tiene un resultado y de ahí es imputable, es decir, el nexo. Nos señala un resultado producto de una acción o comportamiento. La imputabilidad dentro del derecho penal nos señala la responsabilidad y culpabilidad. Para eso se debe atender la intención a la capacidad de entender el resultado y conectado con la libertad de actuar o de obrar. Es por eso que lo ponen en términos de libre albedrío. La fundamentación de los derechos humanos. El problema principal para la filosofía política y la axiología jurídica es el de aclarar la jerarquía entre los valores que deben ser tomados en cuenta para idear el derecho justo. Se trata de saber si el derecho y el Estado son para el hombre, o si por el contrario, el hombre es para el derecho y el Estado. Asimismo, se trata de decidir entre esas dos posturas inconciliables, que han sido llamadas respectivamente personalismo o humanismo, o transpersonal o antihumanismo. El personalismo o humanismo implica poner a la persona como el centro de toda actividad. La persona es la superación del individuo. El concepto de persona es más amplio, más integrador y más justo para el ser humano que el concepto de individuo. Transpersonal o antihumanismo dice que es un término aplicado a un número de pensadores opuestos al proyecto de una filosofía antropológica o antropocéntrica. Lo central para el antihumanismo es que las nociones que hablan de naturaleza humana o de hombre o de humanidad es abstracto, debe ser rechazado como relatividad histórica o metafísica, también como el rechazo del punto de vista humano o sujetos autónomos. Es decir, que el personalismo y humanismo considera que por el simple hecho de ser persona o de ser un ser humano tiene derechos, pero en otros lugares el ser humano no es considerado como una persona, sino como un objeto. Por eso el antihumanismo o transpersonal dice que los derechos son únicamente los que están inscritos o los que están dentro del derecho positivo, que son los que son verdaderamente válidos. Para Radbruch cita 3 lemas electorales de los nazis que expresan la negación de la humanidad de los derechos humanos. El primero dice que el derecho es lo que conviene al pueblo. 2. El bien común está por encima del propio. Y tú no eres nada, el pueblo lo es todo. La
en tres sentidos, como el amor al hombre, contra todo lo que sea crueldad inhumana, y en contra de la formación del hombre, en contra de toda aniquilación inhumana de su cultura. El concepto humanidad ha trascendido al campo del derecho en tres puntos del orden jurídico: en lo tocante a los derechos del hombre, en el capítulo de los delitos en contra de la humanidad. La idea de humanidad se trasluce e impone también en el derecho penal dentro de cada estado. La expresión derecho humano es pacífica y prácticamente aceptada hoy generalmente. Esto quiere decir que al hombre le corresponde simplemente por serlo determinados derechos y que estos han de ser expresados objetivamente, a la vez que han de ser exigibles. Este derecho humano es un derecho natural con todas las propiedades generales del derecho: alteridad, razón de debido, razón de igualdad. El justnaturalismo y el justpositivismo frente al problema de los derechos humanos. La forma en que se aborda el tema de los derechos humanos dependerá de la corriente jurídica que se siga, en especial los antagónicos justnaturalismo y el justpositivismo. El justpositivismo es el que otorga y el justnaturalismo es el que reconoce. El justpositivismo asume que existe un método específico mediante el cual el sujeto puede acceder y conocer de manera absoluta el objetivo del conocimiento. Este método asume que es el mismo que todos los campos de la experiencia, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Para los positivistas, el sujeto de la investigación es un ser capaz de despojarse de sus sentimientos, emociones y subjetividad, de tal forma que puede estudiar el objeto, la realidad social y humana, desde afuera. El positivismo supone que el investigador puede ubicarse en una posición natural y que sus valores no influyen en los resultados de su investigación. El justnaturalismo también se denomina derecho natural y una de las fuentes del derecho o de la justicia, junto a la costumbre y el derecho positivo o escrito, no debe confundirse con el justnaturalismo. Es un conjunto de pensadores o de escalas de pensamientos que se inspiran en el derecho natural. El derecho natural se refiere a un conjunto de normas o preceptos que nacen de la misma naturaleza o conciencia humana.